Buenas tardes a todos y a todas. Hoy una nueva conferencia dentro de la segunda edición de Hoyo Conciencia. Si la primera edición fue un éxito, la segunda, como vemos día tras día, pues va en la misma dirección. Hoyo Conciencia, hoy, bueno, todos los ponentes, los que hemos asistido a todas las sesiones, hemos visto que muy diferentes, pero en todo lo pasamos pues muy bien, porque son grandes ponentes. Hoy, ¿por qué tenía especial interés yo en presentar a Raúl? Porque es que a Raúl lo conozco pues desde que era una criatura, desde que estaba en el instituto. Estuvo aquí en el instituto, estuvo en el colegio, estuvo en el instituto, luego fue al Diego Velázquez y luego a la universidad. La trayectoria de Raúl siempre en su vida como estudiante ha sido espectacular. No es lo que es ahora, es que siempre ha sido muy bueno en todo. Por desgracia, sabéis que Raúl, digo por desgracia porque a mí me gustaría que todos los investigadores españoles estuviesen trabajando aquí en España, pero está haciendo un excelente trabajo allí en Inglaterra, en Londres, y hay que felicitarle por estar allí, aunque me gustaría realmente que estuviese aquí. Raúl es licenciado en bioquímica, es máster en biomedicina molecular, doctorado por la Universidad Autónoma, y su carrera profesional ahora como investigador pues cada día mucho mejor. Por eso quería presentarte, Raúl, porque te conozco desde que eras un niño, por mi relación con tus padres, con tu familia. Ha sido un honor y un placer que estés aquí con nosotros esta tarde para darnos una parte de tu sabiduría. Gracias, Raúl, por estar aquí y enhorabuena. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, con nuestro permiso, yo solo quería decir que normalmente cuando presento a un ponente siempre digo, no cuento el currículum, pero sí los méritos más importantes, y suelo decir ser doctor honoris causa, ser miembro de la Real Academia, pero hay otro todavía más grande, que es haber sido alumno de Virgen de la Encina. Y ese es el caso de Raúl. Y ya, si no me permitís, a nivel personal, quiero decir que estoy tremendamente contento de ver aquí a Paco Capel, un amigo y compañero. Verte también, y me alegro muchísimo de verte también. Gracias. Bueno, gracias a Miki. ¿Qué pasa con esto? Que gracias a Miki, no te vayas. Te voy a presentar. Gracias a Miki, este proyecto de Hoyo Conciencia está en Hoyo Manzanares. Ya comentaba el otro día que estamos muy orgullosos porque la verdad es que es increíble que vengan científicos sin ánimo de lucro, que vengan aquí a explicarnos sus teorías, sus proyectos, y nosotros en esta ocasión apostamos por dos oyenses, el de la anterior conferencia y en esta ocasión Raúl, que bueno, pues que han nacido en Hoyo, no sé si nacer, sí, y han sido pues eso, niños, jóvenes y adultos, y encima pues eso, con un currículum impecable. Yo quería decir unas palabras en nombre de Pilar Gómez, que era tu profesora del Colegio Virgen de la Encina. La excusamos porque está de viaje y no ha podido venir. Decía que te recordaba como un alumno ejemplar, con trabajos exquisitos, donde te diferenciabas porque además eras capaz de ser muy tranquilo, muy conciso, y que además esto te viene por lo que te viene, porque por eso he empezado tocando, porque tiene una grata relación con la música desde pequeño. Yo le he visto dar un concierto de Las Cigüeñas, en el Teatro de Las Cigüeñas, o sea que él está ligado a la música, ha sido estudioso de la música, y eso a lo mejor también está ligado a tu carrera científica, de tener paciencia, de estar tranquilo, sosegado, ¿no? Eso es lo que me decía Pilar y yo lo transmito, ¿vale? Para que te quede ahí un poco como recuerdo. Y nada más, daros las gracias por venir, que Hoyo Conciencia siga, esta es la segunda edición, y esperamos que gracias a las colaboraciones que tenemos tan magníficas, como la de Raúl, que ha venido de Londres esta mañana y mañana tiene que estar ahí trabajando porque no puede dejar la investigación ahí parada, pues gracias a esa colaboración tan grata, pues nosotros lo agradecemos y lo disfrutamos. Así que muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias por esta presentación, quizá un poco exagerada. Pero
Pero bueno, en primer lugar me gustaría agradecer esta invitación a los organizadores de este evento, porque siempre es una gran oportunidad poder venir a presentar mi trabajo con todos vosotros. Y en segundo lugar quiero agradeceros la asistencia a todos vosotros, porque siempre es muy reconfortante poder sentir que hay cierto interés por la ciencia, que ese ansia de querer conocer más sigue vivo. Entonces os lo agradezco mucho vuestra asistencia. Yo he venido aquí a hablar, como reza este título, del envejecimiento celular, y me gustaría tratar de explicar todos los mecanismos que operan en este proceso de envejecimiento celular y cuáles son aquellas posibles oportunidades terapéuticas para tratar de rejuvenecer o de revertir estos procesos o las enfermedades asociadas al envejecimiento. El campo del envejecimiento ha sido un campo que siempre ha estimulado la curiosidad y la imaginación desde toda la historia de la humanidad, y todo este interés trasciende más allá de la investigación biomédica. De hecho, en los tiempos actuales estamos todos muy acostumbrados a ser bombardeados pues, por este tipo de campañas publicitarias que prometen fórmulas rejuvenecedoras, prometen fórmulas regeneradoras. En principio, lo que prometen es combatir el envejecimiento y sus síntomas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Tiene sentido los mensajes que dicen? Porque sí que se usan, se nutren del discurso científico para hacer sus proposiciones. Entonces, a lo largo de toda esta charla veremos si tiene sentido o no todas estas campañas. La estructura de la presentación será, en un primer lugar, me gustaría definir qué es el envejecimiento, tanto a nivel biológico como a nivel bioquímico, y sobre todo por qué es importante estudiar todos estos procesos del envejecimiento. A continuación pasaré a exponer aquellos marcadores bioquímicos del envejecimiento y cómo interaccionan entre sí. Trataré de explicaros cómo se puede modelar en un laboratorio, utilizando mayoritariamente ratones, el envejecimiento. Y me gustaría hablar a título personal del trabajo que nuestro grupo está desarrollando en la universidad sobre hematopoiesis clonal. Es un proceso del que hablaré más adelante. A continuación pasaré a exponer aquellas intervenciones que pueden ser útiles para combatir el envejecimiento, tanto a nivel de animales de experimentación como tratar de extrapolar todo ese conocimiento a los seres humanos. Y finalmente, las conclusiones. De manera que, ¿qué es el envejecimiento? Pues en términos macroscópicos, en términos de lo que es visible y apreciable físicamente, el envejecimiento puede definirse como un deterioro funcional dependiente del tiempo. Asimismo, es un proceso natural y dinámico, y también se trata de un proceso irreversible. El envejecimiento consiste principalmente en una pérdida progresiva de la integridad fisiológica, un deterioro de todas aquellas funciones biológicas y también una pérdida de la estructura y la celularidad de los tejidos. Por ejemplo, se ha descrito que en aquellos ratones que son mayores de 16 semanas se produce una pérdida de hasta un 50% en el número de células del timo. Y a partir de ese momento se empieza un proceso denominado involución tímica, que consiste en que el timo cada vez se va haciendo más pequeño. Y en algunos casos, en ratones muy mayores, que pasan los 2 años de edad, incluso no se aprecia ya el timo, ha desaparecido. Por otro lado, el envejecimiento supone un incremento en la vulnerabilidad a la muerte y es en sí mismo el primer factor de riesgo asociado a muchísimas patologías, principalmente enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. ¿Por qué es relevante estudiar el envejecimiento? ¿Por qué es importante que conozcamos los mecanismos moleculares que operan en el envejecimiento? En primer lugar, porque si conocemos detalladamente cómo se produce este proceso, seremos capaces de promover un envejecimiento sano. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque nos posibilitaría desarrollar intervenciones rejuvenecedoras y tratamientos que traten de revertir todas aquellas enfermedades asociadas a estos fenómenos del envejecimiento. A continuación, voy a presentar los marcadores bioquímicos del envejecimiento
En este momento los voy a mencionar y los iremos detallando uno por uno de manera más pormenorizada a lo largo de la exposición. El primero al que quiero hacer referencia es la inestabilidad genética, es decir, mutaciones que se acumulan en el DNA de los organismos como consecuencia del envejecimiento. Simplemente las células se dividen y acumulan mutaciones. A veces los mecanismos de reparación no son capaces de copar con estas mutaciones y las mutaciones se van acumulando y se van pasando de célula en célula con cada división. El segundo mecanismo son las alteraciones epigenéticas, es decir, cómo el medio ambiente influye en nuestro genoma. El tercer marcador del que me gustaría hablar es el acortamiento de los telómeros o los extremos de los cromosomas. El cuarto marcador lo constituiría la pérdida de la homeostasis de proteínas. Las proteínas tienen que estar bien plegadas para poder ejercer su función biológica. Cuando este control de calidad del plegamiento de proteínas se pierde, surgen problemas. Otro de los marcadores importantes es la disfunción mitocondrial. Como muchos de vosotros ya sabréis, la mitocondria es la unidad que produce energía en una célula, se encarga de todo lo relativo a la producción de energía en las células. Es un componente muy importante también tanto en el envejecimiento como en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Otro de los marcadores es la desregulación de la detección de nutrientes, es decir, trastornos metabólicos. El siguiente del que quiero hacer referencia es la senescencia celular, es decir, el propio envejecimiento de una célula. Llega un punto en el que una célula, porque acumula mutaciones o porque tiene los cromosomas demasiado cortos, deja de dividirse y entra en un proceso que se llama senescencia. A continuación también hablaremos y analizaremos un poco más en detalle en qué consiste el desgaste de las células madre. Y por último me gustaría también hablar y hacer referencia de las alteraciones en la comunicación intercelular, es decir, cómo las células interaccionan entre ellas. La epigenética consiste en el estudio de cómo el medio ambiente afecta a nuestro genoma. Se trata de alteraciones que no afectan a la secuencia de los nucleótidos del ADN. Se trata de cambios que pueden ser hereditarios y se trata de cambios que pueden ser reversibles. El ambiente, cuando ejerce esta acción sobre el genoma, influye de manera que se puede reprimir la expresión de determinados genes o se puede incrementar la expresión de estos mismos genes, en función de lo que ocurra. De manera que los procesos del envejecimiento y los procesos de rejuvenecimiento se ven alterados tanto por factores intrínsecos que corresponden a los propios fenómenos de las modificaciones que tienen lugar en nuestro genoma, también por alteraciones en el DNA, como he dicho antes, debido a la acumulación de mutaciones, y los factores extrínsecos, que no son menos importantes en este caso, son factores de tipo ambiental, consumo de drogas, consumo de medicamentos, estrés oxidativo, factores que producen las propias células, cómo se comunican las células, cuál es el estado de la matriz extracelular. Todo esto influye en la expresión de nuestros genes. Para que os hagáis una idea de lo importante que es la epigenética y de lo importante que es el efecto que se ejerce el medio ambiente sobre la expresión de nuestros genes, me gustaría comentar en este punto que, por ejemplo, descendientes de supervivientes del holocausto nazi, han heredado de sus padres cambios epigenéticos, que en muchos casos les hacen ser más susceptibles a sufrir estrés postraumático y que son capaces de copar en menor medida con situaciones de estrés. En este punto también me gustaría remarcar uno de los aspectos bastante importantes de los mecanismos epigenéticos, que es un proceso denominado metilación del DNA, en el cual simplemente a las secuencias del DNA se les añade un grupo metilo. Esta modificación lo que hace es reprimir, en general, reprime la expresión de genes, y posiblemente algunos de vosotros hayáis oído que esto se considera un reloj del envejecimiento. Es decir, debido al estado de metilación de nuestro DNA, se puede establecer un reloj biológico, cómo estamos de envejecidos. A continuación, me gustaría hablar también de los telómeros y de la telomerasa. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Estos telómeros consisten en unidades repetidas de DNA que se añaden, se repiten una y otra vez, la misma secuencia repetida hasta 3000 veces.
De manera que funcionan como un tapón que preserva la integridad de los cromosomas y que se asegura de que todos estos cromosomas son capaces de replicarse, son capaces de dividirse sin pérdida de material genético. Me gusta hacer la analogía de un telómero como si fuera la punta de plástico de un cordón de un zapato, porque la función de esto es simplemente evitar que el cordón se deshilache. Los telómeros tienen una función bastante similar, es una función parecida. Debido a los ciclos de división celular, con cada división los telómeros se van perdiendo, esas secuencias repetidas de DNA se van acortando, hasta que llega un punto en el cual, si los telómeros son demasiado cortos, la célula deja de dividirse y entra en senescencia. ¿Cómo se evita esto? Mediante la acción de una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa de lo que se encarga es de añadir estas secuencias repetidas de DNA para mantener la longitud de los telómeros intacta. No todas las células tienen telomerasa. La telomerasa solo está presente en las células germinales y en las células madre. El resto de células somáticas, que son todas las demás del cuerpo humano, tienen muy poca concentración de telomerasa, por lo que envejecen y mueren. La presencia de telomerasa en una célula convierte a esa célula en inmortal, sea en condiciones normales o en condiciones de cáncer, por ejemplo. En condiciones de cáncer hay células que expresan la telomerasa en grandes concentraciones, tienen los telómeros cortos, tienen un montón de aberraciones genómicas y esas células se siguen dividiendo sin ningún tipo de control. La telomerasa convierte en una célula en inmortal. El siguiente de los factores, de los marcadores de envejecimiento del que me gustaría hablar es la homeostasis de proteínas o proteostasis. La homeostasis de proteínas es muy importante para que la función celular se adapte a un entorno cambiante, a un entorno fluctuante. Este sistema de proteostasis está compuesto por una vía muy compleja interconectada de procesos tales como la síntesis de proteínas, el mantenimiento de unos niveles adecuados de expresión de estas proteínas, el plegamiento de las proteínas para que puedan ejercer su función, cómo interaccionan las proteínas unas con otras, las interacciones proteína-proteína, las modificaciones posttraduccionales que sufren todas estas proteínas, ya sean modificaciones reversibles o irreversibles. También tiene en consideración cómo se localiza todo el proteoma, todo el conjunto de estas proteínas dentro de la célula y, por supuesto, otro componente fundamental de la proteostasis son los mecanismos de degradación de proteínas. La proteína se tiene que sintetizar y se tiene que degradar para que siempre tengamos dentro de la célula un balance adecuado. ¿Qué pasa en situaciones de envejecimiento? En situaciones de envejecimiento se produce una pérdida de proteostasis. Todos aquellos mecanismos encargados de que la proteína se encuentre bien plegada y funcional, o simplemente los mecanismos encargados de que la proteína tenga que ser degradada, no funcionan. Y cuando no funcionan, aparecen agregados proteicos. Estos agregados proteicos, por supuesto, contribuyen al envejecimiento y también son un marcador histopatológico fundamental de enfermedades neurodegenerativas. Sin ir más lejos, cuerpos de Lewy en enfermedad de Parkinson o placas seniles en enfermedad de Alzheimer. A continuación me gustaría hablar de la disfunción mitocondrial. Como hemos visto anteriormente, las mitocondrias son aquellas unidades, son orgánulos celulares que se encargan de proveer de energía a la célula. Todos los procesos celulares que requieren energía, esa energía procede del funcionamiento y de la acción de las mitocondrias. ¿Qué pasa en condiciones normales, en un organismo joven, en un organismo normal? Evidentemente siempre se produce un cierto grado de daño mitocondrial debido a mutaciones en el DNA mitocondrial, porque igual que las células tienen DNA en el núcleo, las mitocondrias también tienen su propio DNA que codifica para sus propias proteínas. Este DNA también es susceptible de sufrir mutaciones y modificaciones. Todas estas modificaciones contribuyen a la disfunción mitocondrial. Asimismo, si los mecanismos encargados de la eliminación de las mitocondrias dañadas no funcionan, también se produce disfunción mitocondrial. Y del mismo modo, si la biogénesis mitocondrial, es decir, la síntesis de mitocondrias, se encuentra deteriorada por lo que sea, eso también contribuye a la disfunción mitocondrial. ¿Qué pasa en una situación normal? En una situación normal la disfunción mitocondrial va a generar especies reactivas de oxígeno. Eso significa que está generando radicales libres que son capaces de oxidar las células
y desgastan las proteínas y desgastan muchas de las funciones celulares. Si estas especies reactivas de oxígeno se encuentran por debajo de un nivel determinado, se promueven procesos de supervivencia celular que evidentemente inhiben el envejecimiento. De manera análoga, si se produce un daño leve, un daño tenue, un proceso conocido como hormesis mitocondrial, este daño leve también promueve la supervivencia celular en condiciones normales. Sin embargo, ¿qué pasa en organismos envejecidos? En organismos envejecidos el daño es demasiado. Es un daño con el que no se puede copar. Evidentemente también se producen especies reactivas de oxígeno, pero todas estas especies reactivas de oxígeno ya pasan de ese nivel protector y entonces por sí mismas se convierten en una entidad dañina. Y las consecuencias últimas de todo esto pues son evidentemente una disminución en la capacidad bioenergética de las células. También se incrementa la muerte celular. La mitocondria es un orgánulo implicado en fenómenos de muerte celular programada y también se puede apreciar un incremento de la inflamación, todo ello contribuyendo al envejecimiento. A continuación, vamos a hablar del fenómeno de senescencia celular. Como hemos visto anteriormente, cuando una célula sufre un determinado nivel de daño que considera no tolerante debido a los controles de mecanismos del ciclo celular, esa célula para de dividirse y entra en el proceso de senescencia. En condiciones normales, siempre hay cierto nivel de daño esporádico. La senescencia celular se encarga de remover todas aquellas células que están dañadas de manera que protegen contra el cáncer y protegen contra el envejecimiento. Y asimismo también son capaces de, todos estos procesos de senescencia celular son capaces de restablecer el balance de los tejidos. Sin embargo, ¿qué pasa en condiciones de envejecimiento? En condiciones de envejecimiento, como en el caso de la disfunción mitocondrial, el daño es demasiado alto, se acumula mucho daño. Los mecanismos de reparación de las células senescentes están totalmente deteriorados, asimismo tampoco hay una eliminación efectiva de todas estas células y la renovación celular, por supuesto, también se ve muy disminuida. De manera que se acumulan células senescentes. Esta acumulación de células senescentes en sí misma también es muy perjudicial, de manera que se disminuye la función celular de los tejidos, de nuevo se aumenta la inflamación, se producen también efectos en células adyacentes y por supuesto esto se acompaña de un desgaste en las células madre. Todo esto contribuye de nuevo al envejecimiento. ¿Qué pasa con el marcador relativo a las células madre? Pues aquí se ejemplifican algunos casos que supone el desgaste, por ejemplo, de células madre hematopoyéticas, que son todas aquellas células que van a dar lugar a toda la producción de la sangre del organismo, células madre mesenquimales, que son las células que se encargan de la formación del tejido esquelético, y las células madre epiteliales del intestino, que son las células que van a dar lugar a las células intestinales maduras que ya pueden ejercer su función. Cuando se pierden las células madre hematopoyéticas, se generan procesos como la anemia, por no hablar de otro tipo de cánceres de la sangre también. Cuando se pierden células madre mesenquimales nos encontramos como procesos como la osteoporosis y por supuesto una incapacidad a la hora de reparar fracturas. Si estos daños afectan a células madre epiteliales del intestino, evidentemente la función intestinal también se va a encontrar comprometida. ¿Y qué pasa en el caso de la comunicación intercelular? En el caso de la comunicación intercelular, por supuesto, nos encontramos con problemas en la función señalizadora de muchos de los tejidos. También hay problemas con la secreción, hay problemas en la liberación de hormonas, hay problemas en la liberación de neurotransmisores. Nos encontramos con también problemas inflamatorios y con la inmunosenescencia, es decir, el sistema inmune envejece. El sistema inmune ya no es tan capaz de combatir agresiones externas. Quiero recalcar que este es un proceso bidireccional porque los tejidos están todos interconectados unos con otros, de manera que el deterioro de un tejido también es capaz de afectar al deterioro del tejido adyacente. No es un proceso unidireccional en el que, por ejemplo, la segregación de algo no funciona y ya está, y queda aislado el daño ahí. No, ese es un daño que se extiende y eso se puede ver perfectamente en los organismos cuando envejecen. Entonces, ¿cuál es la interconexión funcional de todos estos marcadores entre sí? Pues los podemos categorizar en tres categorías. La primera de ellas constituiría los marcadores primarios. Son marcadores que son los responsables de este daño celular que se va acumulando a lo largo del tiempo.
la inestabilidad genética, las alteraciones epigenéticas, el acortamiento de los telómeros y la pérdida de la proteostasis. El segundo grupo de marcadores estaría constituido por marcadores compensatorios o antagónicos. Son marcadores que inicialmente tratan de compensar ese daño y son marcadores que inicialmente pueden copar con este daño, pero si el daño se cronifica y el daño se mantiene de manera continuada, estos marcadores en sí mismos se hacen dañinos también. Y en el último grupo de marcadores nos encontraríamos con los marcadores integradores, es decir, estos son la consecuencia de la acción combinada de los dos grupos de marcadores anteriores y a su vez son los responsables del deterioro asociado al envejecimiento. De manera que todos los factores patogénicos implicados en el envejecimiento interaccionan en una red muy compleja que incluye determinados procesos que mencionaré ahora mismo, cuyo último resultado es la muerte celular. Todos estos procesos incluyen el estrés oxidativo, la agregación de proteínas, fenómenos inflamatorios, disfunción mitocondrial, excitotoxicidad, y en este punto me gustaría recalcar que todos estos factores patogénicos del envejecimiento solapan con aquellos factores patogénicos implicados en las enfermedades neurodegenerativas. Son muy parecidos, muy similares. De manera, ¿cómo podemos modelar esto en un contexto celular? Pues pongamos, por ejemplo, una neurona. Pongamos el caso de una neurona con su soma, su axón y su botón sináptico. En una neurona, en un organismo envejecido, podemos encontrar disfunción mitocondrial, es decir, está perjudicada la fabricación de nuevas, la síntesis de nuevas mitocondrias. Nos encontramos también un aumento del estrés oxidativo, daño en el ADN mitocondrial. A su vez también nos encontramos alteraciones en las vías vesiculares, el tráfico de vesículas se ve alterado. Disfunción sináptica, es decir, estas neuronas son incapaces de liberar neurotransmisores, del mismo modo que también tienen comprometida su capacidad de comunicación con otras neuronas adyacentes. Nos podemos encontrar también alteraciones en el transporte axonal de proteínas, es decir, proteínas que se sintetizan en el soma y que tienen que ser transportadas hasta el terminal sináptico para ejercer su función. Y por último también nos encontramos alteraciones en la proteostasis y se pueden apreciar, por ejemplo, la formación de agregados proteicos como en muchas enfermedades neurodegenerativas. Una vez más me gustaría recalcar que todas estas vías moleculares asociadas con el envejecimiento solapan con las implicadas en muchas enfermedades neurodegenerativas, como ya sean el Parkinson o ya sea, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se modela el envejecimiento en un laboratorio? En este caso, todos los ejemplos de los que voy a hablar son utilizando ratones. Nos encontramos con el proceso de la parabiosis heterocrónica, que consiste en la fusión de dos animales, en este caso un animal envejecido con un animal joven, de manera que se los conecta quirúrgicamente, de manera que están compartiendo el mismo sistema fisiológico, y en este caso tenemos el ejemplo de un ratón joven que está expuesto a un ambiente sistémico envejecido. Otro modo de modelar todo esto es el intercambio heterocrónico de sangre, es decir, la sangre de un ratón joven es reemplazada en un 50% de sangre procedente de ratones envejecidos. En este caso, esta sangre contiene células y plasma, contiene todo. Otra manera de modelar el envejecimiento es administrar a un ratón joven plasma procedente de un donante envejecido. Este plasma se inyecta mediante vía intravenosa durante 3-4 semanas y se ven los efectos que produce. Otro modo de verlo es el trasplante de médula ósea envejecida, es decir, se irradia a un ratón joven, se le trasplantan células madre provenientes de ratones envejecidos y se ve cómo esas células son capaces de reconstituir todo el sistema hematopoyético de este ratón joven. En todos estos casos, lo que se ha visto de manera resumida es que cuando un ratón joven se ve expuesto a factores procedentes de animales más envejecidos, se produce un deterioro de las funciones neuronales y cognitivas, se producen un deterioro también de funciones regenerativas y neurogénesis, es decir, estos ratones son incapaces de promover un entorno cerebral joven, y al mismo tiempo también se aprecia un incremento de la neuroinflamación y un incremento de trastornos vasculares.
Y a partir de ahora me gustaría contaros el modelo de envejecimiento que nosotros hemos desarrollado en nuestro laboratorio para estudiar el caso paradigmático de la hematopoiesis clonal. Y para poder introducir esto, primero me gustaría hablar del sistema hematopoiético. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis no es más que la producción de células de la sangre. Todo comienza con una célula madre hematopoiética, que es una célula capaz de generar una progenie diferenciada, una progenie totalmente especializada, pasando por poblaciones transitorias. En el caso de una leucemia también nos encontramos con esta misma célula madre hematopoiética, pero que presenta una acumulación de eventos mutacionales. Todos estos eventos mutacionales hacen que esta célula sea capaz de proliferar sin ningún tipo de control y puede diferenciarse en una progenie también diferenciada que acumula todas estas mutaciones, o simplemente, como está representado aquí, puede quedarse en forma de un progenitor mutante, en cuyo caso esto se conoce como un blast leucémico. Y en medio de estos dos estados, en medio de la hematopoiesis normal y de condiciones de leucemia, nos encontramos con la hematopoiesis clonal. En la hematopoiesis clonal tenemos presente una célula madre hematopoiética totalmente normal, pero que durante ciclos de división celular acumula una única mutación. Si esta única mutación proporciona a esta célula una ventaja adaptativa, esta célula va a proliferar más que aquellas células que no tienen la mutación. De manera que esta célula se va a expandir, se va a producir una expansión clonal de esta célula mutante. Necesariamente esto no tiene por qué resultar en ninguna enfermedad. Por eso se considera un estadio preclínico, un estadio transitorio entre la hematopoiesis normal y la leucemia. Para que esto dé lugar a una leucemia hace falta más mutaciones, hacen falta mutaciones adicionales que conviertan a estas células en células leucémicas. De manera que en la médula ósea de un organismo joven nos encontramos con muchos clones, una gran diversidad de clones que van a dar lugar a toda la producción de la sangre, mientras que en un sistema envejecido toda esta situación cambia y se produce cierta expansión clonal, es decir, hay clones que son más predominantes que otros. En estas condiciones se puede apreciar un deterioro de la inmunidad, se pueden apreciar también un incremento de patologías tales como la anemia y también un incremento de malignidades mieloides. Todo esto, y luego os explicaré cómo lo hemos podido modelar en el laboratorio. En nuestro laboratorio hemos podido describir que se produce durante el envejecimiento una reducción de un 30-60% con la edad de la complejidad clonal global de un ratón, que a su vez se acompaña con un incremento de la hematopoiesis clonal. Este fenómeno de la hematopoiesis clonal está presente en más de un 70% de todas aquellas personas de 90 años, pero es que todas aquellas personas mayores de 40 años en un 20% también presentan este proceso de hematopoiesis clonal. Y la mayoría son poblaciones que tienen las poblaciones de la sangre normales, no desarrollan ningún tipo de patología. Sin embargo, tener hematopoiesis clonal predispone 11 veces al riesgo de llegar a desarrollar una leucemia y predispone hasta 3 veces más el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular o enfermedades vasculares relacionadas con procesos inflamatorios. Sin embargo, todos los mecanismos implicados en la selección clonal, en la evolución de la expansión de todos estos clones son desconocidos. Sí que sabemos que están relacionados con ciertos genes que están mutados, y por otro lado las consecuencias celulares y moleculares tampoco se conocen. Nosotros hipotetizamos que todo esto tenga que ver con inflamación. Entonces, nuestro principal objetivo sería la identificación de nuevos mecanismos implicados en la emergencia y la evolución de la hematopoiesis clonal, y un segundo objetivo sería ser capaces de promover un envejecimiento saludable. Para hacer esto, hemos desarrollado un modelo de ratón que se llama ratón confeti. Se llama ratón confeti porque este ratón expresa de manera estocástica, es decir, al azar, y de manera simultánea expresa todas estas proteínas fluorescentes. Es capaz de expresar proteínas fluorescentes de color azul, proteínas fluorescentes de color verde, amarillo y rojo. Nosotros podemos controlar cuándo el ratón pueda expresar todas estas proteínas mediante tratamientos farmacológicos. De manera que cuando inducimos la expresión de estas proteínas tenemos un ratón confeti, es decir, un ratón que en todas sus células presenta todos estos colores, de manera totalmente al azar. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cómo hemos procedido a analizar esto?
En primer lugar, hemos analizado células madre hematopoyéticas y hemos analizado la sangre de estos ratones simplemente en un proceso normal de envejecimiento. Hemos analizado cuál era la distribución de clones, de estos clones de colores, a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses y a los 26 meses. He de decir que un ratón se considera muy mayor a partir de los 2 años. Un ratón que tiene 2 años ya es equivalente a un humano a lo mejor que pasa de los 90 años. Entonces, como se puede apreciar aquí, apreciamos una disminución de la complejidad clonal. Al principio tenemos muchos clones aquí de distintos colores y de manera transitoria y progresiva, al final siempre va a haber clones mayoritarios. Esto significa disminución de complejidad clonal, incremento de hematopoiesis clonal. Esto también lo hemos modelado envejeciendo artificialmente el sistema sanguíneo de este ratón. Para envejecerlo, simplemente hemos sometido al ratón a una serie de trasplantes seriados. Es decir, se le irradia, se le trasplantan células madre, se le irradia, se le trasplantan células madre, así hasta 4 veces. Esto consigue envejecer artificialmente el sistema. Y hemos visto exactamente el mismo resultado. Inicialmente nos encontramos varios clones que están contribuyendo a la formación de la sangre de estos animales y progresivamente un solo clon es el encargado de producir la mayoría de las células de estos ratones, de manera que de manera análoga se disminuye la complejidad clonal y se incrementa la hematopoiesis clonal. Finalmente, pero esto ya no hablaré de ello en la charla, hemos sido capaces de aislar todos estos clones, hemos sido capaces de secuenciarlos y sabemos los genes que están implicados en este proceso. Sabemos cuáles son los genes responsables de que esto se produzca. Como conclusión de nuestro trabajo podemos decir que tanto en sangre como en células madre hematopoyéticas la complejidad clonal del sistema hematopoyético de ratón disminuye con la edad. De manera que, ¿por qué es importante estudiar este proceso? ¿Cuál es la relevancia de todo esto? La relevancia es ser capaces de desarrollar terapias que sean capaces de bloquear la evolución de la hematopoiesis clonal hacia el desarrollo de leucemia, patologías cardiovasculares u otro tipo de patologías vasculares que estén asociadas con procesos inflamatorios. ¿Cuáles son las intervenciones rejuvenecedoras? ¿Cómo podemos tratar a los ratones para hacer que rejuvenezcan en condiciones de laboratorio? Estas intervenciones se pueden dividir en 2 clases, intervenciones basadas en la sangre y por otro lado intervenciones basadas en el estilo de vida de los animales. De nuevo nos encontramos con la parabiosis heterocrónica. Lo que pasa es que en este caso es el ratón joven el que proporciona su sistema fisiológico al ratón envejecido. Es decir, son ratones que quirúrgicamente están conectados compartiendo un mismo sistema y es el ratón envejecido el que está expuesto a un ambiente sistémico joven. Otro método de estudiar esto es la administración de plasma joven, es decir, intravenosamente se le administra durante 3 semanas plasma procedente de un donante joven a un ratón envejecido. Intercambio neutral de sangre, es decir, se reemplaza un 50% de la sangre de un ratón envejecido con una solución 50% salina con albúmina. Otro método de modelar esto es el trasplante de médula ósea desde un donante joven a un ratón envejecido mediante inyección intravenosa. De nuevo se irradia el ratón y una vez ha sido irradiado intravenosamente se reconstituye su sistema hematopoyético con células madre jóvenes. Las intervenciones de estilo de vida son muy simples. Ejercicio de distinta intensidad, ejercicio de duración variable, restricción calórica. Al ratón se le aporta entre un 10 y un 50% menos de la dieta que tomaría en condiciones habituales, siempre y cuando no se llega a la malnutrición, por supuesto. ¿Y cuáles son los efectos de todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias de todos estos procesos? Se ha visto una mejora en las funciones neuronales y cognitivas, se ha visto una mejora en las funciones regenerativas de todos estos ratones viejos y asimismo se ve una disminución de la neuroinflamación y también una desaparición o una mejora de trastornos vasculares. También he de decir que en comparación con el humano, por ejemplo, el ratón es incapaz de generar placas ateroscleróticas. Es un modelo, pero no es un modelo perfecto. La fisiología del ratón no es igual que la del humano. Teniendo en cuenta los resultados que han sido validados en ratones, en animales de experimentación, me gustaría contar las intervenciones potenciales
que podrían incrementar la esperanza de vida en humanos, o sea, intervenciones que serían capaces de rejuvenecer a un humano. La primera sería terapias basadas en células madre, es decir, simplemente promover que tengamos células madre más sanas. Fármacos antiinflamatorios o factores sanguíneos rejuvenecedores. Si recordamos los experimentos hechos con ratones, la presencia de factores en la sangre, factores jóvenes, son capaces de rejuvenecer a un ratón envejecido. La eliminación de células dañadas, por supuesto, aquellas células que acumulen daño, aquellas células que proliferen de manera descontrolada, tienen que ser eliminadas del sistema. La reactivación de la telomerasa, como hemos dicho, para preservar la integración de los cromosomas y que se pueda seguir replicando la célula sin pérdida de material genético. Fármacos epigenéticos para modular la expresión también, por supuesto, en relación con el ambiente. Activación de chaperonas y sistemas proteolíticos. Las chaperonas son unas proteínas que intervienen y ayudan a proteínas recién sintetizadas a que se plieguen. Y una vez la proteína está plegada, puede ejercer su función. La restricción dietética. Mejora de la salud mitocondrial, tratando de reducir todo aquel daño oxidativo mediante tratamientos antioxidantes. Y, por supuesto, la eliminación de todas aquellas células senescentes. No queremos que en nuestro organismo se acumulen células senescentes. Hay una empresa biotecnológica norteamericana que desde 2022, el nombre de la empresa es Altos, desde 2022 está reclutando investigadores y ya lleva reclutados a 4 premios Nobel, que está centrando todos sus estudios en el rejuvenecimiento humano. En un rejuvenecimiento humano basado en terapias genéticas, basado en ser capaz de reprogramar las células humanas y, que sean defectivas o que estén deterioradas, en ser capaz de reprogramarlas para convertirlas en células sanas. Esto empezó en 2022, está financiado por Jeff Bezos, el magnate de Amazon. De momento no hay ningún resultado, pero se está haciendo. No se sabe qué pasará. En conclusión, se trata de que seamos capaces de extender la longevidad mediante cambios en el metagenoma. Es decir, y esto sí está en nuestra mano. Actividad física diaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 3 veces a la semana, 1 hora cada vez. Comer una dieta saludable. La restricción calórica funciona de verdad. Proporcionarnos un descanso de calidad. Dedicar tiempo a ocio y aficiones y sobre todo el entrenamiento cognitivo. Significa desarrollar nuevas actividades, aprender a tocar un instrumento, aprender a hablar un idioma, algo que nos ayude a mejorar la memoria y las funciones cerebrales. Y finalmente me gustaría agradecer a los miembros de mi laboratorio que han contribuido también a todo este trabajo, a los integrantes de nuestro grupo en la Universidad Queen Mary de Londres. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por esta charla de tremenda calidad científica y de tremendo nivel científico que demuestra la excelencia de tu trabajo. Y bueno, pasamos ahora al turno de preguntas, comentarios y, como siempre, por favor os pido preguntas breves, respuestas breves, no establecer diálogos, que para eso tenemos el acto social que viene a continuación. Si hay alguna pregunta... bueno, voy a empezar yo. Perdón, yo como ignorante total que soy del tema y persona de modelar luces, te quería preguntar si podrías explicar en palabras entendibles qué es una célula madre y qué es la epigénesis. La epigénesis no es más que cómo el medio ambiente modifica nuestro genoma. ¿La reproducción? No necesariamente en la reproducción, en organismos postnatales, digamos. O sea, no solo en términos germinales, sino, por ejemplo, estar expuestos a estímulos que producen estrés, consumir drogas, consumir alcohol, todo eso modifica nuestro genoma. De manera que hay genes que se van a expresar más, genes que se van a expresar menos.
Todo esto se debe a... El material genético está compactado en los cromosomas, entonces ese material genético, en función de estas modificaciones epigenéticas, puede ser más o menos accesible, lo que puede hacer que sea más fácil que se exprese o que se reprima. Y todo eso depende de los, digamos, los insultos. Si llevamos una buena vida, evidentemente vamos a sufrir menos modificaciones. Si tenemos una vida más propensa a consumir drogas o estar medicados, simplemente todo eso modifica. Es como lo que contaba del Holocausto. Esa gente que estuvo expuesta a eso ha transmitido a la descendencia cambios en su genoma. No altera la secuencia, simplemente son cambios que hacen que esos genes se expresen más o menos. En cuanto al tema de las células madre son células que se dice que son multipotentes, pluripotentes. Son células que tienen la capacidad de renovarse a sí mismas. Son células en cierto modo inmortales que pueden generar una progenie diferenciada. No son más que eso. Son células con la capacidad de autorrenovación y que tienen el potencial de generar células diferenciadas. Son células que son totalmente indiferenciadas. Es importante que se mantengan así, porque cualquier cambio en una célula madre automáticamente la puede convertir en una célula madre tumoral. En el caso de una célula madre normal, son células que tienen capacidad de autoproliferación y de generar una progenie diferenciada. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar, solo un comentario. Decir en Manzanares que hagamos una dieta sana es imposible, ¿vale? Y nada, paso el turno a Paco. Oye, enhorabuena por tu charla, la calidad científica que has expuesto aquí, y luego pues otra enhorabuena por unir la ciencia a la música. Me parece una cosa espectacular. Sé que hay muchos científicos que también están en esa onda. No, es que has expuesto ahí marcadores primarios de daño y luego marcadores compensatorios que actúan contra el daño. Pero me ha dado la sensación de que esos compensatorios no actúan contra el daño, porque ha puesto otro tercer grupo de marcadores que, digamos, son más definitorios para el envejecimiento. Sí. Efectivamente, los marcadores compensatorios surgen como consecuencia de ese daño, tratan de copar con el daño, pero como el daño es crónico y el daño se acumula hasta tal punto que es imposible hacer nada con él, se hacen dañinos. Entonces, la acción combinada de los primeros, de los marcadores primarios, la inestabilidad genética, tener mutaciones, eso es una causa fundamental de que las cosas no vayan a funcionar bien, porque ya se van a producir proteínas, por ejemplo, que no van a ejercer su función, o directamente no se van a producir proteínas, ya tenemos ahí un daño. Se generan, cuando eso pasa, la célula tiene mecanismos para tratar de reparar. Inicialmente quiere arreglarlo, pero llega a un punto en el que es imposible. El daño es demasiado y en sí mismos son dañinos. La senescencia celular, por ejemplo, si la senescencia celular no es muy alta, la senescencia celular se va a encargar de eliminar células que no funcionan. Pero si la senescencia celular es tan alta que esas células están acumuladas, en sí mismo generan daño. Y evidentemente los marcadores que sí son los responsables del envejecimiento se deben a la acción combinada de los otros dos. Al final, todo es dañino durante el envejecimiento. Una pregunta, no, te lo digo así. En el caso del cáncer de niños, evidentemente no hay muchas mutaciones, no ha habido tiempo para que haya muchas mutaciones, entonces eso no tiene nada que ver con el envejecimiento, es un defecto genético ya de base. Si son casos genéticos de base, esos efectos genéticos de base tienen lugar durante el desarrollo embrionario. Es decir, esa persona ya ha nacido así, ahí no hay nada que hacer. A día de hoy no existe una terapia que sea capaz de revertir eso. Yo estoy hablando de procesos en general naturales. Son mutaciones que se acumulan con el tiempo, pero evidentemente las enfermedades genéticas ya se han nacido así. En el caso de los niños, evidentemente no ha habido mucho tiempo. Si, por ejemplo, tenemos otras enfermedades, otros cánceres, por ejemplo, también de la sangre, que se generan en adultos que pueden tener 30 años, ya han nacido con una mutación que les predispone. Pero si a esa mutación se suman otras, tenemos el problema. Pero en el caso de los niños han nacido así. En un momento mencionaste que el cáncer, por ejemplo, tiene células que no envejecen.
Y en la naturaleza hay animales como la medusa, que también parece ser que si envejece es muy lento. Sí, hay animales, evidentemente, y algunos de ellos se están estudiando también qué tienen estos animales que envejecen más lento o que son capaces de vivir más. El cáncer, el problema del cáncer es que esas células proliferan de manera descontrolada. Si esas células, por ejemplo, tienen la presencia de la telomerasa, son células inmortales, nunca van a envejecer. Incluso aunque tengan aberraciones, van a seguir proliferando sin ningún tipo de control. Evidentemente, en los animales más longevos, esa longevidad está controlada, no es una proliferación descontrolada, no se produce una expansión de algo mutado. Pero sí, los mecanismos de todos estos procesos en algunos organismos se están estudiando evidentemente para ver qué les hace ser tan longevos. ¿El envejecimiento se puede considerar una enfermedad? Yo lo consideraría un proceso natural. Yo lo consideraría un proceso natural. Es un proceso natural que predispone a padecer enfermedades. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. La primera es otra solución que no has mencionado, que sería la edición genética. ¿Y qué papel tendría? No la he mencionado porque no está validada. Sí, está validada pero bueno, un poco sí. para preguntar sobre qué es lo que piensas sobre ella y luego el papel que tienen las células NK en todo este asunto, que no las he visto mencionar. No las he mencionado porque no quería hablar tampoco de inmunología. Las células NK, como creo que sabes, son células natural killer. Son células que se encargan de eliminar otro tipo de células que estén dañadas, ya sean células tumorales, células que tienen una infección vírica, células que están infectadas, células que tienen algún tipo de problema. Evidentemente, si fuésemos capaces de redirigir esas células NK para que eliminasen, por ejemplo, células senescentes o células que tienen agregados proteicos, solucionaría el problema. El tema de la edición genética. El tema de la edición genética funciona en una placa de cultivo. A día de hoy, por ejemplo, Yamanaka ganó un premio Nobel debido a sus 4 factores de la reprogramación genética, las células IPS, Induced Pluripotent Stem Cells. Esas células simplemente consisten en que, partiendo de un fibroblasto, partiendo de una célula de la piel, una célula que es totalmente diferenciada, se es capaz de reprogramarla para que se convierta en una célula madre. No es una célula madre en el sentido de una célula madre natural, porque no tiene tanta pluripotencialidad, tiene multipotencialidad. Se está investigando. Esta empresa biotecnológica Altos que he mencionado quieren hacer eso. Evidentemente, si eso se pudiera validar en humanos, sería una solución. No digo que se vaya a revertir el envejecimiento, pero sí se podría alargar la vida. En la placa de cultivo funciona. ¿Cuánto es eso de fisiológico? En un sistema orgánico completo como un ratón o un humano, no se sabe. También es muy peligroso, porque si la reprogramación no está bien hecha, por ejemplo, ahora también está muy de moda el editado genético CRISPR-Cas. Genera muchos daños colaterales. Genera lo que quieres, pero también genera otras cosas que no son deseables. A día de hoy se está tratando de modelar, se está tratando de llevar a ratones, pero en los humanos no está desarrollado. Creo que eres consciente de que, por ejemplo, en los años 60 en Estados Unidos se trató de arreglar la enfermedad de los niños burbuja mediante terapia genética y algunos fallecieron. A día de hoy no se puede implementar. Pero evidentemente es una perspectiva muy interesante y que ofrece mucho potencial. A lo mejor dentro de 20 años funciona. A día de hoy, de momento, no. De momento, lo que funciona a día de hoy es la restricción calórica, eso seguro. La respuesta a los productos que nos presentaba. No hay que creerlo. Es bueno tener la piel hidratada, pero no rejuvenece. No vayamos a arruinar empresas. No. ¿Hay algún tipo de suplemento que retrase el envejecimiento? Suplementos, ha preguntado por suplementos que sean capaces de retrasar el envejecimiento.
No. Hay muchos suplementos que se han desarrollado, por ejemplo, sin ir más lejos, el resveratrol, que es un compuesto que está en las uvas y que recuerdo en 2010, 2008, se hizo muy famoso aquello de hay que beber vino bueno, hay que beber vino porque ayuda a rejuvenecer. ¿Es mentira? Pues ya nos hemos bebido una cuanta botella. Hubo una empresa biotecnológica que habló del resveratrol dentro de estos polifenoles que se hicieron tan famosos, que salían en la prensa, que eran rejuvenecedores. Hubo una empresa biotecnológica, Sirti Pharmaceutical, que estuvo estudiando eso y la empresa quebró. La empresa quebró porque nunca se pudo validar en humanos. Funcionaba relativamente bien en ratones, pero en humanos, para que eso ejerza un efecto real en humanos, estamos hablando de tener que tomar toneladas de vino, toneladas, para un efecto menor, de modo que no, que esos suplementos no está validado que funcione. El omega 3. Sí, última pregunta. El resveratrol se sigue vendiendo y de hecho cada tableta equivale como unos 10, 15, hasta 20 kilos de uva. Sí, sé que se vende, sé que se sigue comercializando, pero no rejuvenece. Sí, Vale, pues si no hay más preguntas, como sabéis, porque ahora viene el acto social donde podemos interaccionar con el ponente, así que vamos a terminar dándole las gracias y, como siempre sabéis, tenemos un detalle con el ponente por el esfuerzo y para agradecerle que haya venido, que en este caso se lo entrega nuestro concejal de Participación Ciudadana, David, así que muchísimas gracias, Raúl. Gracias, de verdad. Una botella de vino. Una tonelada de vino. Ya, tiene aquí más que para afuera y para adentro. A ver, un comentario. A ver, un comentario. Muchísimas gracias porque, como vemos aquí, esto incluye mi afición por la música, mi afición por los toros, mi afición por la caza. Muchísimas gracias.